¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Con esta frase de Calderón de la Barca, dramaturgo español, es como iniciamos nuestro programa y les damos la bienvenida a este espacio dedicado al diálogo, la reflexión y el análisis sobre diversos temas relacionados al autoconocimiento y el desarrollo del ser. Mi nombre es Miguel Martínez y nos da mucho gusto tener nuevamente de invitado a Cuauhtzin Jaciel Bird Sánchez, misionero gnóstico, haciendo labor de difusión actualmente en la ciudad de Saltillo, estado de Coahuila, aquí en México. Jaciel, bienvenido a una tertulia más. Platícanos cómo has estado. Hola, muy buen día, buena tarde, buenas noches. Los saludamos a todos con gusto, con aprecio y muy feliz, ¿verdad? Contento de poder participar otra vez con ustedes, con el equipo del Instituto SAU, contigo, con Miguel Martínez. Y pues creemos que esta nueva tertulia, nuevo diálogo o nuevo intercambio de ideas, que también es así, vaya a ayudar, ¿verdad? A las personas a que realmente estudiemos esta parte del pilar, de uno de los pilares gnósticos, que es el arte regio. Como tal, es un pilar, el arte muy amplio, muy extenso, pero sobre todo yo considero que es algo muy profundo. Y para entender realmente el arte, pues sí se necesita uno meterse a estudiar muchos conocimientos esotéricos que lo encontramos ahora en día, pues en la Sagrada Gnosis, ¿no? Los estudios gnósticos principalmente, y en otras latitudes también. En otras latitudes del mundo encontramos muchos conocimientos muy valiosos que nos ayudan a comprender este pilar. Como les digo, es un pilar muy amplio, muy extenso, pero a la vez es muy profundo. Tardaríamos mucho tiempo, ¿no? Para explicar tanto sobre el arte, pero aquí trataremos de explicar algo, algo sobre eso. Así es, Miguel. Perfecto, Jaciel. Pues esto sería como la segunda parte, ¿no? Que tenemos acerca de este tema relacionado a las artes, ya que anteriormente pues tuvimos también una tertulia sobre un tema tan profundo que era el arte sagrado y si no han escuchado esa tertulia tan enriquecedora que tuvimos, los invitamos a que visiten nuestro canal y la escuchen con mucha atención, ya que habíamos quedado en darle continuidad, ¿no? Continuidad a este tema que, como bien lo dices, es muy profundo, muy amplio y que bien vale la pena que lo conozcamos, que sepamos su valor simbólico, esotérico y espiritual que nos puede aportar, ¿no? Y obviamente que con las claves que nos entrega el conocimiento gnóstico, podemos ir develando, que es justamente lo que vamos en esta ocasión a platicar con Jaciel, ¿no? Nos gustaría que en esta oportunidad pudiéramos dialogar sobre el teatro y cómo es que esta disciplina artística puede relacionarnos con las partes más elevadas de nuestro ser. Se considera el teatro como una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que la humanidad conoce. Consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole, mediante actores, discursos, música y escenografía, todo dentro de un escenario. Sin embargo, cuando nosotros apelamos al diccionario de las etimologías, la palabra teatro tiene un significado eh, que quizás desconocíamos, que ignorábamos, y es muy interesante porque su etimología, su significado etimológico de teatro es lugar para contemplar. ¿Contemplar qué?
las diversas manifestaciones del Dios universal en la naturaleza. Para iniciar este diálogo, Jaciel, nos gustaría que nos fueras adentrando de esa forma tan particular que tú tienes de tocar este tema que nos cautiva, que nos conmueve. Nos gustaría que nos platicaras, si es posible, primero que nada, saber en dónde surge el teatro y si esto es exclusivo solamente del mundo occidental. Ok, muy buenas y muy buena pregunta. Pues mira, a lo que se tienen las investigaciones que hemos hecho, el teatro como tal, como nosotros lo conocemos, surge oficialmente en Grecia. Estamos hablando del siglo sexto, siglo quinto antes de Cristo. Y tiene que ver con las tradiciones paganas griegas y con la devoción, por ejemplo, al dios Dionisio, ¿no? Que era el dios del vino, de la vegetación y también del teatro. El teatro más grande de la antigua Grecia se le hizo en honor a este dios o a esta deidad, Dionisio. Hay un significado profundo, ¿por qué no? Sabemos que el vino está representando a la cuestión de nuestra energía creadora. La uva, donde sale el vino, está simbolizando pues a la simiente de la antigua Grecia, antes de que se cayera, dijéramos así, una degeneración. Ahora, sí hay evidencia de que otros pueblos, como los pueblos babilónicos, caldeos, inclusive egipcios, tuvieron algo parecido a lo que se conoce como el teatro. Más, como ya dije, se oficializa en Grecia. Nosotros muchas veces, por no estudiar las partes artísticas, pues solamente tenemos nociones fundamentales o nociones muy vagas sobre lo que son las cosas, ¿no? Porque nosotros conocemos la palabra teatro y teatro lo consideramos pues a todo el escenario, a todo lo que vemos ahí, a los actores, a toda la escenografía que se monta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente, o sea, la etimología de las palabras nos dan un significado exacto de las cosas. Y por ejemplo, solamente lo que nosotros conocemos como teatro, significa en griego, viene del teatrón, que significa lugar para ver. Y es era la última etapa, ¿no? De esa construcción, lo más alto donde estaba, vamos a decir así, el pueblo. Eso es lo que es teatro en griego. Más todo ese complejo se componía de varias partes. Estaba, por ejemplo, lo que se llama la orchesta, que era el área circular central donde se hacían las actuaciones. El esquene, el esquene que era lo que nosotros conocemos ahora como, vamos a decir así, los vestidores, donde se preparan los actores en cada escena y que el público no los ve directamente, etcétera. Esa era la parte del esquene. Aparte de eso, pues sabemos que el teatro, cuando originó, esa parte central era el altar. Entonces, lo que se conoce como la orquesta, en medio estaba lo que era el altar. Y las obras representativas que se empezaron a hacer en el teatro, antes de que la cultura griega pues cayera en esta parte degenerativa que ya conocemos, pues eran obras a la divinidad, eran obras representativas a los dioses. Entonces, la finalidad del teatro era una finalidad para educar la conciencia en una primera instancia, para educar el alma. Después en el tiempo se fue perdiendo esta finalidad principal y ahora cuando fue adoptado por los romanos, pues ya era más de educar la parte de la personalidad y utilizar el teatro como un solo pasatiempo, como algo para ir a divertirse, pasar el tiempo, pero no llevarse
de esas actuaciones, de esas escenas, un conocimiento trascendental, un conocimiento para la esencia. Porque fíjense ustedes, la misma palabra de tragedia que se originó en Grecia, que eran actuaciones que se hacían, eran en inicio para educar la conciencia. Después se malinterpretó estas palabras y estas actuaciones y se empezaron a hacer pues obras, vamos a decir así, dramaticales, muy dantescas, ¿no? Muy dantescas, que no educaba a la conciencia. Y en la Edad Media, en la edad del Renacimiento, eh, estas obras mm, pues ya empezaban a degenerarse más en la cuestión de la cultura. Por ahí, por ejemplo, hay un escrito que es de William Shakespeare, que casi no se conoce, que se llama Titus Andronicus. Este gran dramaturgo escribe eso y es una obra de un general romano, pero demasiado trágica, tanto que la han suspendido y la mayoría de personas no conoce esa obra de Shakespeare, porque no se imaginan cómo alguien que escribió, por ejemplo, Romeo y Julieta y todas esas obras, pudo haber escrito algo tan fuerte, ¿no? Hasta tan sanguinario por la obra. Entonces, lo que daba a representar William Shakespeare era hasta dónde había caído la sociedad romana en degeneración en esa época. También algo muy importante de la arquitectura, que podemos hablar del teatro griego, que fue muy interesante, es cómo ellos pudieron manejar la parte de la acústica. Al inicio, los indicios que tenemos de investigación nos dicen que todas esas partes de las gradas eran de madera. Luego se fue sofisticando y se hicieron, ¿no?, como, vamos a decir así, de cemento, ¿no? De piedra. Y la parte principal donde estaban las jerarquías que asistían, los gobernantes, era de mármol, que se calcula que eran alrededor de unas 67 eh, bancas principales en el teatro que era representado para Dionisio. Sí, esto que comentas es muy interesante porque como bien lo apuntabas, las etimologías siempre nos dan una definición exacta de las palabras que muchas veces en la época que estamos van teniendo un significado distinto a lo que realmente significan. Entonces, cuando necesitamos llegar al significado, digamos, original o auténtico, pues vale la pena que busquemos dentro de estos, de este diccionario etimológico siempre el significado, porque esto nos va dando una perspectiva más amplia, ¿no? De las cosas, como en este caso el teatro. El teatro que, como bien lo dices, es un lugar en el que se puede ver o contemplar, ¿no? Y bueno, hay una parte que siempre te quería comentar ahorita, preguntar con lo que estabas diciendo. Sabemos que existe lo que es el toreo. Entonces, todo ese ritual, si así lo podemos llamar así, ¿no? Esos movimientos, eh, toda la gente que participa, tanto en el ruedo como el mismo público, dentro del conocimiento gnóstico tienen siempre un significado esotérico, ¿no? En este caso, tú comentabas de algunos elementos del teatro, la parte del vestuario, donde está la gente que no, que no vemos, donde están los actores, el escenario, ¿no? El altar que comentabas. También es interesante ver que cuando se va a hacer una obra de teatro, siempre, por lo regular, están las presentes el vestuario, las máscaras que de alguna forma ayudan a encarnar en el actor ese personaje, ¿no? Que se está representando. Entonces, ¿qué significado podríamos encontrar desde un punto de vista gnóstico en todos estos objetos que hay dentro de un escenario teatral? ¿Ok?
Muy buena pregunta y es muy interesante lo que estás comentando, ¿no? Porque así nos vamos a adentrar más a este tema. Sí, o sea, cuando se hacen obras, obviamente hay una representación de algo. Cuando comentamos, cuando iniciaron las obras de teatro y que la sociedad griega no estaba tan degenerada, eran obras para educar la conciencia. Y después se hicieron obras para educar solamente la personalidad y se utilizó como un entretenimiento, ¿no? También podemos comentar, por ejemplo, el arte de la música. La música también es para educar la conciencia, para conectarnos con esa parte de la inspiración. Ya después de nuestra sociedad degenerada, se toma como un entretenimiento y ahora como un entretenimiento pues degenerado, ¿no? Por la letra de esas canciones y la vibración. Por ejemplo, Miguel, la palabra tragedia viene de tragos, que significa macho o macho, representación del macho cabrio, y adein, cantar. Y nosotros sabemos por el conocimiento de la gnosis que el macho cabrio o el macho cabrío representa esa potencia sexual. Obviamente que si nosotros leemos esta parte etimológica y no entendemos, no hemos estudiado conocimiento esotérico, pues no sabemos por qué, qué correlación tiene, ¿no? ¿Qué correlación tiene eh, la tragedia? Porque aquí va la respuesta. Cuando se hacían tragedias se usaban las máscaras con cuernos de cabra. Y los cuernos de la cabra o esas máscaras estaban representando a ese macho cabrío, pero estaban representando a la energía sexual. Entonces, muchas de esas tragedias tenían que ver que pues sí, vamos a decir, la tragedia de la sociedad empezaba cuando había un desequilibrio en nuestra energía sexual. Y hubo varios eh, pensadores griegos, por ejemplo, como Sofocles, que fue muy famoso por hacer tragedias teatrales y tragedias muy bien hechas donde representaban matemáticamente cómo era una sociedad y en todos los vicios y delitos que caía. El principal delito era los delitos sexuales y de ahí se van a los delitos de trago, a los delitos de alcohol, de vino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, esa palabra tragedia, la mayoría de nosotros no la tenemos clara. Solamente nos imaginamos tragedia como algo malo, sí, pero no sabemos cuál es el contexto etimológico y de dónde deviene ese contexto, ¿no? Que lo acabamos de explicar, que viene de tragos, macho, cabrío y adén, cantar. Entonces, lo que hacían los griegos era que usaban muchas máscaras y cada máscara estaba representando alguna parte interna de los yoes que nosotros tenemos. Máscara de asustado, máscara de enojo, representando la ira, máscara de lujuria, máscara de asombro, eh, de maldad. Y eso era para estar educando la conciencia, era como para estar recordando lo que se tenía que hacer, que no se tenían que olvidar de que había que trabajar con el ego, que había que trabajar con la lujuria, con la pereza, con la vanidad, con el orgullo, no dejarse llevar por todas esas cuestiones. Era como un recordatorio que se hacía y públicamente se le hacía a toda la gente. Entonces, por eso era muy interesante estas primeras obras griegas que estaban representadas a la parte interna, ¿no? De los conocimientos. Ya después cuando se va degenerando esto, pues es obvio que todo se toma nomás a risa, que todo se toma como a juego, a diversión, pero, o sea, hay algo que nos invita de que, mira, está sucediendo esto, sucede en la sociedad, ahí está representado en esas obras teatrales, en todas esas tragedias que hacían los griegos, pero las personas ya empezaron a perder ese conocimiento de cómo erradicar la raíz de esos males, ¿no? La raíz de esos males, que era el ego, principalmente. Eliminando el ego, se acababan las tragedias, las comedias, los llantos, los ruidos, los pleitos, los problemas, se acababa. Entonces, es lo que te puedo comentar hasta este momento sobre esta parte. Ahora que mencionabas esto y volvías a comentar sobre las máscaras,
Es interesante, ¿no? Que la palabra máscara tiene un significado o una etimología, un origen en latín que significa persona, personalidad, ¿no? Y cuando nosotros muchas veces hablamos en el conocimiento o en las primeras informaciones sobre psicología, de los cursos que se entregan en las asociaciones, uno de los primeros, si no el primero o el segundo tema, pues siempre es el ego, la esencia y la personalidad, ¿no? La personalidad, pues en sí es una máscara, o significa una máscara, ya que son ese conjunto de cosas, información que vamos adquiriendo del medio exterior para formarnos justamente eso, nuestra personalidad, nuestra máscara. Entonces, con esto podemos decir que al final todos somos actores, ¿no? Actores somos personajes, títeres, como menciona incluso a veces el maestro, víctima de esos yoes, ¿no? De esas debilidades interiores, defectos psicológicos que en nuestro interior cargamos y que nos hacen realmente vivir una vida, como el maestro dice, llena de dramas, tragedias y sufrimientos, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante. Comentabas también que en un principio, ¿no? En el inicio, quizás antes de que se fundara como tal el teatro, pues estaban los ritos, ¿no? Que de alguna forma un rito, un ritual, pues es una representación escenográfica de algún, podríamos decir, proceso del cosmos, de alguna representación de un dios griego o de un dios romano, ¿no? No sé si podrías ahora hablarnos un poco, si conozcas algo acerca de esos ritos que se relacionan con Eleusis, que hablan pues justamente de esa parte, ¿no? De Perséfone y bueno, que es algo muy interesante. No sé si pudieras comentarnos algo al respecto y darnos un poco acerca de ese simbolismo, ¿no? Que podríamos encontrar en esto, ya que al final, como te decía hace un momento, un rito, pues en sí podemos considerarlo como una obra de teatro sagrado, ¿no? Ok, está muy bien lo que comentas. Muy bien. Solamente hablando un poquito lo de las máscaras, que son las personalidades. ¿Por qué una máscara? Porque resulta que es algo que no es natural, no es algo como la conciencia. La conciencia tiene que ver con nuestra realidad y la máscara viene siendo algo artificial. Lo que nos crea el ego, la energía egoica, y con el tiempo se va creando la personalidad, que ya lo sabemos, que se forma a los 0 a los 7 años y se va robusteciendo, se va creando esa personalidad, pero es algo artificial, no es de la esencia. Por eso la persona cuando desencarna no se lleva la máscara, o sea, no se lleva esa personalidad. Y nomás para complementar esto, y ahorita pasamos a contestar esa pregunta que me acabas de hacer. Cuando empezó también los teatros griegos, empezaron a conocerse los hipócritas, que es una palabra que muchas veces tampoco tenemos el significado, ¿no? Y viene correlacionado a eso. Viene de hipo, que significa máscara, y crites, que significa respuesta. Por lo que la palabra significa responder con máscara. O sea, nosotros con el ego a flor de piel, siempre vamos a tener una máscara para cada ocasión. Una forma es que uno responda a algo de una forma enojada. Cuando está contento, responde con otra máscara, ¿no? Cuando la persona está tranquilo, responde con otra máscara o con otra personalidad. Cuando está triste, igualmente, es diferente. Entonces, esas obras teatrales que hacían representando los hipócritas eran esas personas que se ponían las máscaras y respondían desde atrás de la máscara. Pero eso no era la esencia. Eso es un entre paréntesis para complementar lo que se habló de la máscara y la personalidad. Ahora, a la pregunta que me haces de la cuestión sagrada, de las escenografías y la cuestión de los rituales, es algo que sí hay que meterse mucho a la profundidad, porque todas las grandes culturas del mundo han tenido rituales. Los egipcios tuvieron sus rituales. En en la Trinidad tebana, imagínate la Trinidad tebana, que era Amón Ra,
que era el padre, Honsu, que era el hijo, y Mut, la madre. Eso fue antes de la trinidad de Isis, Osiris y Horus. En ese complejo de Tebas, de Karnak, se necesitaba alrededor de 80.000 personas por día para mantener el complejo religioso de los templos de Tebas. ¿Te imaginas? Una sociedad que vivía para honrar a la divinidad, vivían para honrar a los dioses en esa época de oro de Egipto. Ahora se nos hace raro que vayan 2 o 3 personas a limpiar una iglesia y a mantener un lugar, ¿no? En nuestros tiempos. Ahora imaginarte 80.000 personas trabajando diario para mantener un complejo religioso tan potente como Tebas. ¿Qué es lo que sucede en Grecia? Pues en Grecia, en una época que fue la época de oro de Grecia, esto pues se sabe que esas representaciones de esa escultura de los dioses, las esculturas, por ejemplo, de las musas, de la música que son muy reconocidas en Grecia, la, la diosa Atenea, que la ciudad de Atenas es dedicada a esa diosa, entre otras divinidades griegas, como Zeus, como Apolo, etcétera. Pues llega un momento que había más iniciados, ¿no? Más personas que tenían el conocimiento, más conciencia, y podían ver físicamente a esos dioses o a esas divinidades. Entonces, como lo pudieron ver ellos en una época, en un tiempo, o se les manifestaban muy de seguido, pues es obvio que la fueron representando en esas estatuas sagradas y haciendo los templos. ¿Por qué? Porque esa era una escenificación. Lo que ellos hacían físicamente lo estaban trayendo a los mundos internos, o lo que ellos miraban en la cuarta, quinta dimensión. Entonces, el maestro Samael nos dice en los misterios de la segunda cámara que lo que hacemos ahí son representaciones de los mundos internos. Por eso las energías bajan de esas regiones sagradas, ¿no? De la región de Barbelos. Son regiones muy altísimas y se van desdoblando en esas dimensiones, que llegan a la dimensión de Atman, luego se desdobla a la dimensión de la conciencia o de Geburah, van desdoblándose a la parte causal, luego a la parte mental, la parte astral, vital, y por fin llegan esas manifestaciones a esta parte física. Entonces los dioses hacen esas cuestiones ritualísticas. El maestro nos menciona, por ejemplo, que el templo de la música está en la parte causal y que el guardián de ese templo es nada menos que Ludwig van Beethoven, el mejor compositor, músico de la historia, ¿no? De la humanidad. Ahora, esos templos griegos, pues sí, son representaciones de los templos de esas dimensiones donde oficiaban los maestros. Todo lo que se ve ahí es una representación física. ¿Qué es lo Sí, que sí, sucede? Sí, adelante. no, no, disculpa, te quería comentar que justamente hacia esa parte íbamos con esta pregunta que ya tú la habías adelantado un poquito ahora, esa relación entre los ritos y el teatro, ¿no? Este, quería tocar ese punto un poco de la cámara hermética, porque al final son prácticas, podríamos hablar de un teatro sagrado, ¿no? Pero quizás antes de hacerte esa pregunta que tiene que ver más con esta parte hermética de nuestros estudios, me gustaría que desde tu apreciación nos pudieras decir cómo es que influye el drama, la tragedia, en la psiquis de los espectadores, ¿no? O sea, cuando uno va a una obra de teatro, cuando una persona se acerca, o digamos en la antigüedad, como bien lo decías, tenían una finalidad, instruir a la conciencia, ¿no? Pero cuando uno va a estudiar, cuando uno va a una escuela, pues cada quien aprende, unos más, unos menos, cada persona, de acuerdo a su grado de conciencia, pues capturaba, ¿no? Cierta emoción, cierta información, ¿no?
Y eso también tenía que ver mucho el ¿cómo se puede decir? La, la fuerza, la emoción que imprime el artista, que imprime el actor, ¿no? Entonces, ¿cómo influye? ¿Cómo se genera una energía en ese momento para que pueda beneficiar pues a aquellas personas que iban al teatro, a su conciencia? Cuando el teatro era dedicado a instruir la conciencia, es obvio que lo que se hacía ahí, por emoción superior y la mente superior de los espectadores, cuando ellos estaban muy conectados a lo que estaba sucediendo en esas dramatizaciones. O sea, me explico. Más o menos explica que tenemos 7 centros: el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, motor, sexual. Pero tenemos 2 centros que normalmente no utilizamos, que es la emoción superior y la mente superior, ¿no? O la intelección iluminada. En esa parte de la emoción superior viene algo relacionado a la inspiración. Se conecta también con la intuición. Y él nos dice, más fácil puede llegar a la iluminación un artista regio que un esoterista. ¿Por qué? Porque el artista regio conecta más fácil, está más acostumbrado a conectar a la emoción superior, que nos conecta a la intuición y a la inspiración, ¿no? Que tiene que ver con su nivel de conciencia también, obviamente. Entonces, cuando las personas tenían un nivel un poco más equilibrado de conciencia, iban a capturar los mensajes que iban a la conciencia. Uno puede ir a una obra teatral muy bien escenificada, o inclusive una representación muy buena griega, pero si nuestra mente está dispersa, si nosotros tenemos un nivel muy bajo en vibración, en conciencia, etcétera, pues eso es porque no vamos a captar nada. Podemos seguir mecánicamente lo que se está haciendo, lo que se está diciendo, pero no solamente el mensaje va a lo que se hace ahí, sino que la persona con la conciencia captura lo que es el trasfondo de ese mensaje. Muchas veces algunos de esos actores pueden ser alguna representación de maestros y están dando un mensaje para la conciencia, pero como nosotros no tenemos activada la conciencia cuando estamos vivenciando eso, pues no estamos capturando lo que está ahí. Hay veces que hay sonidos. Por ejemplo, en nuestra cámara hermética tenemos sonidos que si no estamos atentos no los percibimos, ciertos sonidos. O cuando se hace la parte final de lo que nosotros conocemos en la segunda cámara, cuando se toma y se come lo que ahí se da, ahí la persona si está conectada, empieza a tener como una especie de éxtasis, un impulso por practicar, por meditar, un impulso por seguir desarrollando su conciencia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en esos tipos de lugares y lo hacemos de manera mecánica solo por estar ahí o por algún compromiso, etcétera? Pues no se da ningún evento extraordinario en nuestra vida. Yo he presenciado situaciones donde cuando estamos alertas se dan cosas o escuchamos cosas que normalmente no escuchaba cuando estaba disperso. O sea, de que sí se mueven energías de los mundos superiores, sí se mueven. Entonces, en esto de las obras teatrales, y más cuando eran sagradas, que eran representando cuestiones de los dioses, la educación que ya venía, ¿no? De esos mundos superiores, pues impulsaba a la gente y los conectaba a todos. O sea, era algo que los conectaba. Por ejemplo, en algunas obras de Beethoven, cuando él estrena, si no mal recuerdo, fue la novena sinfonía, que no fue reconocida. Hubo algunas sinfonías de él, en particular, no me acuerdo si fue la quinta, donde la gente, igual de aplaudirle, salió como histérica y no supo. Fue un impacto para esas personas. Esa música en ese estreno
de Beethoven y salió impactada, pero salieron llorando y se arrancaba los cabellos. Y Beethoven llegó a creer de que no era buena su obra. Cuando pasó el tiempo, es la novena sinfonía, por ejemplo, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, la mejor obra musical que jamás se haya hecho por alguien. ¿Cómo lo hacía? Pues inspirado, ¿no? Inspirado con esa emoción superior. Pero el público en ese tiempo ya no estaba a la altura de saber sacarle el provecho a la esencia de esa música, porque esa música específicamente es para nutrir nuestra conciencia. Repito, la música clásica no es para entretenernos, sino es para profundizar en la psiquis, en los estados profundos de conciencia. Las últimas sonatas de Beethoven, por ejemplo, que son difíciles de interpretar, son específicamente para penetrar al subconsciente. Y eso me lo dijo un- una persona que se dedica a componer música clásica y ha estudiado toda la vida de Beethoven, toda su vida, y de otros artistas. Adelante, Miguel. Esperemos haber contestado. Sí, muy, muy interesante esto que comentas. Y vamos ahora sí a entrar en esa parte que te comentaba de el símbolo o de algunos ritos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de rito, Jaciel, antes de entrar aquí esta parte, ¿qué es el rito, no? Porque hay veces que la gente puede estarnos escuchando y no sabe qué cosa es un rito, ¿no? Y puede imaginarse, pues, cosas extrañas como velas, como nos los han pintado, ¿no? Muchas veces en la televisión, en el cine y qué cosas, de fuerzas tenebrosas o cosas así, ¿no? Pero en sí, ¿qué es el rito? Ok, tenemos que entender que, por ejemplo, cuando hablamos de estas cuestiones como ritos, rituales, muchas veces hemos perdido la esencia de lo que es. Porque una persona puede hacer un rito, algo sencillo, a la naturaleza, por ejemplo. Llegar y todos los días a las 7 de la mañana eh, riega un árbol, riega una planta o saluda a la planta, inclusive le da los buenos días porque conoce la parte elemental. Y eso puede ser un rito, porque lo hace a la misma hora, lo hace todos los días. Entonces, esta cuestión del rito tiene que ver con una disciplina que se hace cierto tiempo, que lleva como un orden, ¿no? Y sí, se malinterpreta porque todo se va a la cuestión nomás, dijéramos religiosas, de cuestiones que hacen muchas sectas y todo eso, que también tiene algo que ver con eso, pero no siempre el rito tiene que estar en esas pautas, vamos a decir así. Una persona una vez me hizo reflexionar, fue un misionero, y me dijo, el sol todos los días ritualiza. El sol todos los días sale en la mañana, se oculta en la noche. La parte que da los planetas es como si estuvieran danzando alrededor del sol. Los movimientos de traslación, de rotación de los mismos planetas alrededor del astro rey es un rito porque se hace siempre en determinados tiempos y es como una ley, ¿no? Que siempre se cumple. Entonces, yo les digo, astronómicamente existe esa parte ritual, existe en la naturaleza, existe en la parte religiosa. Eso es lo que yo te podía comentar en ese aspecto de los ritos, Miguel. Sí, muchas gracias. El sol que nos ilumina, el que nos brinda la vida, el calor, la energía, ha sido un símbolo en muchas tradiciones, muchas culturas y religiones espirituales, ¿no? Bien lo decías, el rito es una disciplina, un conjunto de, de actividades que llevan un orden, una disciplina que se van repitiendo, ¿no? Tanto en la naturaleza como a nuestro nivel personal. Entonces, un rito podemos decir que en él se encuentran símbolos, es una forma de actividades simbólicas, teatrales, que de alguna forma ayudan, ¿no? A las personas
pues en este caso los que estamos eh, inmiscuidos en los temas del autoconocimiento, del esoterismo, de la gnosis, nos ayuda, ¿no? Nos ayudan a despertar la conciencia, motivarla, activarla, ¿no? Eh, Decías también hace un momento que cuando Beethoven estrenó su quinta sinfonía, pues produjo en los espectadores, en los oyentes, un sentido o un sentimiento de emoción, pues que no se esperaba, ¿no? Juntando estas dos cosas, sabemos que las diferentes tradiciones espirituales, esotéricas, para ingresar a un miembro, digamos, a una parte más elevada del conocimiento, pues existe siempre una especie de rito de aceptación o un rito de iniciación. Quizás lo más conocido, pues, es la masonería, ¿no? Que hoy en día, pues, se pueden ver eh, en muchas películas e incluso hasta en internet, en YouTube, se pueden encontrar ese rito simbólico que ejerce, ¿no? Este tipo de agrupaciones esotéricas, pues para darle la bienvenida a sus miembros, ¿no? A un nivel más superior de enseñanza, si podemos decirlo así. Sin embargo, hay veces que las personas, obviamente al recibir ese tipo de impresiones, de palabras, de símbolos, de imágenes que se desenvuelven en esa obra teatral, ¿no? El resultado muchas veces no es el esperado y salen así como con Beethoven huyendo, alejándose de esas órdenes esotéricas y pues a veces diciendo que están mal, ¿no? Ahí, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el efecto que produjo en esas personas ese rito simbólico, ya que lo que se espera pues siempre es el despertar de la conciencia? ¿Qué faltó ahí o qué sucede? ¿Será que el neófito no estaba preparado o será que los actores tampoco estuvieron a la altura? ¿Tú qué consideras que puede ser? Muy interesante también esa parte que comentas. A nosotros nos falta muchas veces una orientación correcta, una preparación correcta. Si físicamente nosotros queremos ir subiendo de nivel, ¿por qué queremos subir de un nivel a otro, en una organización, en otra organización, etcétera? ¿Por simple curiosidad o por tener algún título que otra persona no tiene? Comento esto porque desde los inicios de la humanidad siempre hemos sabido que los seres humanos le tenemos miedo a lo desconocido. Y lo desconocido se puede sintetizar en ignorancia. Yo no conozco algo, por lo tanto le tengo miedo. ¿Por qué? Porque ya asumimos que puede ser algo malo, ¿no? Casi siempre a lo desconocido le tenemos miedo porque puede ser algo malo. Más sin embargo, pues no tenemos nosotros ese conocimiento, esas bases para asegurar de que es así como lo estamos decretando. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros debemos de saber o tener nociones de las tradiciones y del simbolismo de esas tradiciones. Lo que estás comentando, como de la masonería y de otros grupos, sabemos bien que si investigamos, se origina en Egipto. Lo que se mencionaba sobre eh, el culto al sol o a esa divinidad, ese culto se da en todas las culturas del mundo. En Machu Picchu se le rendía culto al sol. Los mayas le rendían culto al sol. Los aztecas también. Los egipcios, los babilónicos, los griegos, los romanos. Entonces, si basamos ese principio, no es algo desconocido. Es desconocido por la ignorancia de nosotros mismos, porque no indagamos. No tenemos una cultura general tampoco. Entonces, muchas veces los choques culturales nos afectan, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La representación de un ataúd está representando la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte simbólica.
que ese neófito tiene que morir para el mundo y vivir y recuperar su inocencia, una vida nueva. Siempre es el hincapié cuando uno va a tener, dijéramos, esa obra teatral del significado de un rito, morir para el mundo. Una calavera, le tenemos miedo, ¿no? La calavera simboliza la muerte, sí, la muerte, pero la muerte simbólica, la muerte interna, la muerte de nuestros defectos, la muerte de la ira, de la pereza, del orgullo, de la vanidad. En un solo símbolo hay un conocimiento muy inmenso, muy enorme, que vemos un gallo tal vez. ¿Qué representa el gallo? ¿Qué representaba el gallo en los antiguos gnósticos? Ese símbolo de la Braxas, que en síntesis está simbolizando la energía creadora, la energía sexual. Pero bueno, todo ese conocimiento poco a poco se tiene que ir entregando, ¿no? No se puede dar de golpe, poco a poco se va entregando. Cuando una persona por lo menos tiene ciertas bases, no es tan descabellado que pueda participar, pues, en esos eventos, que en algunas veces son trascendentales y ya, ¿no? Pero cuando no hay preparación y existe mucho miedo, o las cosas se hacen por pura mera curiosidad, pues ahí la culpa también es de la persona que hace la preparación, que no debe ser, para las personas que no están listas, y la otra persona que lo hace por mera curiosidad. Y ahí es cuando salen corriendo, cuando se van, cuando les da miedo, cuando blasfeman contra todas esas organizaciones, porque no se entiende la parte de misterio, la parte mística, perdón, mística viene de eso, ¿no? Misterio, de lo oculto. ¿Lo oculto para qué? Para los profanos. Y cada quien de nosotros tenemos un nivel de profanación. ¿Por qué? Porque si no tenemos la conciencia al 100% y nuestro real ser, somos profanos hasta cierto punto. No podemos decir que solamente las personas que no saben nada son totalmente profanos, sino nosotros también. Y peor aún, ¿no? Cuando muchas veces eh, divulgamos cosas que no debemos de divulgar, teniendo el conocimiento. Eso es lo que te podía comentar en esta parte, Miguel. Sí, muy interesante esto que vas comentando, ¿no? La importancia, pues, de la preparación, que me parece siempre fundamental, ¿no? Siempre estar preparados en todos los sentidos. Y bueno, esto me parece muy interesante, todo hablar sobre el arte, sobre el teatro sagrado, los distintos obras teatrales, ¿no? Que han habido o que se han hecho por los grandes dramaturgos, no sé, Shakespeare, podemos decir, ¿no? Entre otros, quizás uno de los más conocidos. Pero bueno, ya aprovechando también que estás aquí con nosotros, nos gustaría que, cambiando un poco de tema, de, pero también relacionado al arte, perdón, sí, al arte y sus diversas expresiones, encontramos también que existe la escultura, que es otra parte también interesante, ¿no? Yo creo que también es una, ahora sí como se dice, valga la como redundancia, este, es un arte, lo que es la escultura, ¿no? Esa capacidad que tienen los artistas de crear, digamos, de la nada o de un pedazo de roca, de mármol, irlo cincelando, dándole forma para alcanzar la perfección, ¿no? Yo creo que eso también ya tiene un significado, pulir la piedra para hacerla perfecta. ¿Qué nos puedes decir acerca de la escultura para aprovechar un rato más esta plática y enfocarnos ahora en este tema? Ok, muy interesante ya pasar a esta parte de la escultura. Pero para cerrar la parte del teatro, me gustaría cerrar con esto, si me lo permite. El maestro Samuel Umbeor eh, logró escribir dos obras de teatro que se conocieron. Una se estrenó en el evento del 76, ese Congreso Internacional, que fue la de Omar. Y otra que el maestro también escribió, que se llama Lucifer, esa se estrenó en el Congreso de Caracas en el 78.
ya cuando el maestro había partido, ¿no? Me refiero a esto porque el mismo maestro Samael escribió dos obras de arte, de teatro, que está alegorizando al ego, alegorizan a la conciencia, al iniciado, a cómo nos perdemos, las pasiones, y en las dos, uno de los personajes principales es Lucifer. Pero aquí con el conocimiento de la gnosis sabemos que Lucifer no representa ese diablo solamente así porque sí, ¿no? Exterior, sino está representando nuestros errores. Toda la representación egoica es ese Lucifer, como lo tenemos. Y se va a sintetizar en la energía creadora, en la energía sexual. Que tal vez las personas que no tengan mucho conocimiento sobre cuestiones esotéricas, pues se les haga extraño y raro, ¿no? Pero los que ya conocen un poquito más, pues ellos ya saben. Y por ahora los invitamos a que puedan asistir a un centro gnóstico, a una asociación en cualquier parte del mundo y adentrarse en estos conocimientos. Quería cerrar con eso, Miguel. ¿Ok? Sí, qué bueno que tocas esta parte de las obras que el maestro realiza, las obras teatrales. Y tú recomendarías a alguien, a una persona, un estudiante que está en la gnosis, dedicarse a ser un actor, a ser ya sea actor de película, actor de cine, actor de teatro, ya que muchas veces hay ciertos, ¿cómo podríamos decirles? Como lo que platicábamos la otra vez, ¿no? Sobre que hablábamos de las profesiones kármicas, ¿no? Donde muchas veces estudiar medicina, abogacía, se ve como mal, ¿no? Dentro de este tipo de ambiente gnóstico, porque pues se dice que es una profesión kármica, ¿no? Y también he escuchado comentarios de personas que dicen que estudiar teatro, o ser un actor, pues también no es correcto, es karma, ¿no? Entonces, de tu apreciación, ¿qué nos podrías decir? Y bueno, ahora sí con esto cerramos este apartado del teatro para seguir con la escultura. Muy bien. Y muy interesante también lo que tu pregunta y tu forma, ¿no? Tu visión. Muy interesante. Yo creo que no debemos de caer en fanatismo para empezar. No debemos de caer en fanatismo. Cualquier oficio, cualquier profesión, dependiendo cómo se maneje, se vuelve kármica o dármica. Un médico que cura a las personas desinteresadamente no le va a faltar de comer. Tal vez no va a vivir en abundancia, pero va a hacer mucha labor por la humanidad. Entonces eso es dármico, no es kármico. Pero normalmente cuando estamos en un sistema que todo nos induce a hacer cosas indebidas o contra natura, pues ahí sí se vuelve kármico, porque nosotros participamos y más si tenemos conocimiento de causa, ¿no? Que no debemos de hacer. Ahora, en cuestión del arte, de la cuestión teatral, también el arte tiene las dos partes, su arte regio y su parte degenerativa. A mí un profesor de literatura me comentó hace mucho tiempo, los mejores actores están en el teatro, me dijo, porque ahí tienen que representar muy bien la, los gestos de la cara, le checan las posiciones, los vestuarios, o sea, le checan todo. Y él me dijo, normalmente en las películas no profundizan en detalles. Ahí se van más a la acción, a la violencia, a las cuestiones sexuales, etcétera, etcétera, y la gente se pierde. Pero los que analizan quiénes son buenos actores y quiénes no son buenos actores, los analizan en el teatro, no los analizan en otra parte, en el teatro, porque ahí les analizan muchas cosas. Entonces, en la gnosis yo creo que sí nos sirve saber algo de teatro, saber de esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos desenvolver más si somos instructores en nuestros temas. Podríamos desenvolver más. Conozco un instructor que sabe de teatro y es muy buen instructor. Por ahí mi hermano me comentaba que es el más preparado que él ha visto de todos. Inclusive más preparado que los instructores muy reconocidos como algunos alumnos del maestro. Dice, yo nunca he escuchado a alguien así, tan preparado. ¿Pero por qué? Porque sabe manejar la mímica, sabe manejar los brazos, sabe manejar sus expresiones muy bien. Y eso es porque él tiene conocimientos de teatro. Entonces, ahí lo está utilizando para hacer un bien, ¿no? Para entregar un mensaje como el mensaje gnóstico de una mejor manera.
Ahora, también en las asociaciones se pueden hacer eventos culturales y obras teatrales que puedan ayudar a la conciencia, educar a la conciencia. Por eso esas dos obras del maestro Samael son interesantes porque educan a la conciencia. Y él se basa en la vida de él, de sus reencarnaciones y todo eso, tomando otros nombres, pero es muy interesante cómo maneja las dos obras, tanto la de Omar como la de Lucifer. Entonces, no sé si quedó contestada ahí la pregunta, Miguel. Sí, Jaciel, muy bien. Y bueno, ahora sí pasamos a lo que estábamos ya tratando sobre la escultura. Muy bien. Antes de entrar de lleno a este tema de la escultura, sí es un tema muy profundo. O sea, sí se necesita pues mucho conocimiento esotérico para entender la escultura de los grandes maestros, ¿no? Pero vamos a poner algunos ejemplos y por ahí le vamos a mandar esos PDFs a Miguel para que si alguien lo solicita, tanto el tema de la escultura como el teatro, pues los puedan obtener, ¿no? La escultura sagrada. Miren qué interesante. Por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti fue un artista que casi la mayoría de personas lo reconoce por las pinturas de la Capilla Sistina, que fue algo increíble, ¿no? Maravilloso. Duró 4 años para terminar esa obra. 4 años. Pero algo que a mí me llama mucho la atención y que sobresale de Miguel Ángel Buonarroti era su técnica tan maravillosa para esculpir. O sea, realmente era algo extraordinario. Casi no se consiguen artistas que tengan esa capacidad. Es una capacidad muy extraordinaria. ¿Por qué? Esos trozos de mármol que él sacaba de la Toscana, él se imaginaba en su mente, o sea, eso es lo maravilloso del artista, que antes de hacer la obra ya se imagina cómo va a terminar esa obra, se imagina el proceso de la obra y cómo le va a hacer. Es algo difícil para alguien que no es artista. Lo comento porque mi hermano es artista y él siempre cuando hacíamos trabajos y él se dedicaba a la parte de pintar y esto y lo otro, él ya tenía todo en su mente cómo lo iba a estructurar y cómo lo hacía. Y a mí se me hacía difícil entenderlo, porque luego empezaba por un lado a hacer unos dibujos o a hacer unas pinturas en, en unos bajos relieves y yo decía, bueno, ¿por qué empieza por aquí o por qué está haciendo esto? Y luego decía, al rato vas a entender por qué. Y luego le daba la forma, iba agarrando forma y quedaba unas imágenes muy bonitas, unas pinturas muy bonitas y todo, ¿no? Bien colorido. Pero el artista, como ya se conecta a esa parte emocional superior, ya se conecta y ya puede visualizar qué es lo que va a hacer, cómo le va a hacer, como que le llegan esas ideas. Sí, sí me explico. Por ejemplo, la escultura de la Piedad o la Pieta de Miguel Ángel Buonarroti, que la hizo por allá en el año 1498 al 99, más o menos las dimensiones son de 1,74 de alto por 1,95 de largo, ¿no? Pero lo interesante de esto es de que lo que estudian el arte sagrado, o dijéramos así, la escultura sagrada y la geometría sagrada, se dan cuenta de varios elementos en esa obra de Miguel Ángel. Uno de los elementos principales es de que la Virgen está cargando al Cristo en sus brazos, pero analizando las dos esculturas, se ve menor la Virgen que el Cristo. Y lo interesante de las esculturas de Miguel Ángel Buonarroti, por ejemplo, que eran representaciones muchas veces religiosas, pero algo extraño para la época y extraño para el contexto, es de que, por ejemplo, el horror o sí, o sea, que él debería haber representado a la Virgen y al Cristo como con sufrimiento, con dolor, la Virgen pues cargando al Cristo cuando baja de la cruz en la representación, estaba como en agonía, ¿no? Y que eso se representaría en la cara, más en la piedad no representa eso Miguel Ángel, más bien en las rasgaduras de las vestiduras es donde representa un poco sobre eso. Y fíjense, hace las vestiduras de la Virgen así como si fueran vestidos reales, pero tallado en mármol, que es algo muy difícil de hacer. Luego, cuando se estudia la geometría sagrada, se ve que esa figura está en un triángulo, simbolizando la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las tres fuerzas.
Y algo más interesante todavía, los que nos metemos a estudiar el gnosticismo, por qué la Virgen es menor al Cristo, eso nos lo explica el Mago Samael en la obra de Piz y Sofía, donde nos explica él, por ejemplo, de que en una parte de la obra, la Divina Madre, o sea, la Virgen representando a la Divina Madre, es hija del Cristo. Y en otra parte de la misma Piz y Sofía dice, es madre del Cristo a la vez. Quiere decir que hay una parte, que es la parte inmanifestada, que se encuentra más arriba de la parte crística, que en el gnosticismo conocemos como el absoluto, o el ain, y que cuando es hija del Cristo, nace del tercer logos, de Vinael. Es algo, por lo digo, es algo muy profundo esta parte del arte, muy profundo estudiarlo, porque hay mucho que ver ahí. Y, ¿cómo ves, Miguel? Sí, es extraordinario ahora que comentas esto. Justamente estoy mirando la imagen que hay sobre esta escultura y es impresionante, realmente es muy impresionante. eh, el simple hecho de no saber o nada respecto al esoterismo, pues es ver la imagen, es algo que te conmueve, ¿no? Y ya con estas explicaciones que nos vas dando, pues va uno entendiendo estos elementos de, como bien decías, del por qué la Virgen tiene un rostro más joven, eh, la vestimenta que trae pareciera que es real, ¿no? O sea, que fuera hecha en otro material cuando estamos hablando de que es piedra, ¿no? Mármol, ¿no? Entonces, es un elemento muy duro y pues podemos ver realmente pues un arte, ¿no? La calidad de este gran artista, ¿no? Me parece extraordinario. Sí, así es. Por eso meterse a la parte artística es algo, son estudios muy profundos, son estudios de mucho tiempo, pero también muy emocionantes, o sea que realmente el arte regio nos deja una enseñanza muy profunda, muy palpable y nos conecta, no sé si te das cuenta, nos conecta a esa parte emocional superior, a algo pues extraordinario, ¿no? Que uno quisiera indagar más y te emociona y eso es algo muy, muy, muy extraordinario. Ahora, otra de las esculturas de las que yo quisiera hablar sería la escultura del Moisés, también de Miguel Ángel. Para muchos es la mejor escultura de Miguel Ángel, para otros está entre las tres mejores. Algo extraordinario, mira, ellos se dedicaban al arte, eran artistas regios, pero se inspiraban en el otro pilar que es la mística, en otro pilar gnóstico, porque ellos representaban las cuestiones bíblicas trascendentales en el arte, como la pintura, como la música y en este caso la escultura. ¿Te das cuenta de lo interesante que es cómo ellos unían estas dos partes? Bien interesante, la parte mística y la parte artística al mismo tiempo. El Moisés tampoco es no es como muy bien entendido si no tenemos el conocimiento, porque para empezar está representando esa parte de la Biblia cuando él baja con las tablas de la ley, pero ve al pueblo que está adorando al vellocino de oro y todo esto, totalmente identificado, y se le ve como una mirada, vamos a decirlo, como de ira, ¿no? Pero en su frente trae dos cuernos, y ese es un misterio para los investigadores que obviamente no tienen el conocimiento esotérico. ¿Por qué tiene dos cuernos? ¿Por qué Miguel Ángel hizo eso así? Y que no sé qué. Entonces, lo interesante de esta escultura, ya sabemos la técnica de Miguel Ángel, que es muy buena, y por ahí hay una historia, una leyenda que comentan que Miguel Ángel cuando terminó esta escultura se le hizo tan impresionante que a él mismo lo impresionó. Porque imagínate, el artista conectado a la parte emocional superior, a lo mejor cuando terminó la obra se desconectó de la parte emocional y se sorprendió y le pega un martillazo en la rodilla y le dice, habla. O sea, que solamente le faltaba hablar, ¿no? De lo real que se miraba, de lo imponente. Esos dos cuernos están simbolizando los cuernos de la luz. O sea, la capacidad de la razón objetiva del maestro. No son cuernos del diablo luciféricos. Existen, por las tradiciones que nos han llegado, pues los cuernos del diablo, que ya sabemos, que es la representación del ego. Entre más egoico estemos, pues vamos a tener esos cuernos más feos, más grandes, ¿no? Pero también
cuando se va purgando la energía sexual, Lucifer, salen los cuernos de la luz, que tienen que ver con la razón objetiva del ser. Y el último grado de esa razón objetiva es el grado de Ishmesh, el noveno grado. El sexto grado de la razón objetiva del ser es el grado de Anlak, cuando el maestro llega a la tercera montaña. Por eso son temas muy profundos. Y el maestro nos habla de los tridentes y de la razón objetiva del ser. Hay una conferencia que es de tercera cámara donde explica un poco sobre eso. Es importante reflexionar ese tipo de temas, pero como les comentamos, sí son cuestiones profundas de esto, ¿no? Sabemos que Moisés baja con los mandamientos, que al inicio eran 12 mandamientos, no eran 10 mandamientos. Y ya sabemos cuáles son los mandamientos normales. Los últimos dos es hacer nuestro deber y que nuestra luz brille. O sea, que nosotros que ya tengamos el conocimiento, esos mandamientos pues ya eran para personas iniciadas. Quería decir que tenían que hacer, o sea, nosotros ya tenemos que dedicarnos a lo que tenemos que hacer, a la muerte psicológica, al desarrollo interno, a la creación de los cuerpos y hacer que la luz brille. ¿Cuál es la luz? Pues la conciencia. ¿Y cómo va a brillar más nuestra luz? Entregando ese conocimiento, haciendo ese tercer factor, ¿no? Ese sacrificio. Entonces, esa es la representación muy simbólica de, del Moisés. ¿Algo que quieras comentar, Miguel, hasta este punto? Sí, bueno, aquí en esta representación pues vemos que tiene las tablas de la ley. Bueno, se ve que son una especie de algo cuadrado que se supone que son las tablas, ¿no? El decálogo. Y la barba. ¿La barba tiene algún significado, algún simbolismo? O sea, ¿simboliza algo? La barba muchas veces en las representaciones de los dioses griegos estaba simbolizando la sabiduría. Por ejemplo, al dios Saturno a veces, o al dios Cronos, se le representa como un anciano con una barba muy larga, que representaba el tiempo. Pero el tiempo no en la consideración que nosotros tenemos, ¿no? Como Cronos, como que pasa nomás así, año por año, sino como Kairos, que es, Kairos simbolizaba el tiempo, pero el tiempo exacto de algo, el tiempo preciso para una acción, que quiere decir que era eh, el desarrollo interno de un iniciado, de un maestro. Entonces estaban las dos representaciones griegas, la de Cairo y la de Cronos. La de Cronos pues era mecánico, todo iba pasando mecánicamente, nacer, reproducirse, crecer y morir. Esa es la de Cronos. Y la de Kairos era ese nacimiento, ese crecimiento, ese desarrollo, pero dijéramos en un tiempo espiritual. Y la barba muchas veces estaba representando eso, estaba representando la sabiduría, los grados de sabiduría del ser. Ok, muchas gracias. Bueno, también estas dos obras de escultura pues pertenecen al mismo artista, ¿no? Son el resultado de su inspiración, su imaginación. Y te quería preguntar si Miguel Ángel pertenecía a alguna escuela esotérica, a alguna escuela hermética, o cómo de alguna forma tenía el conocimiento sagrado. Ok. Pues físicamente no hemos encontrado elementos para asegurar que pertenecía a una orden específica, pero por los trabajos que él hacía, es obvio que era un maestro, que tal vez en ese tiempo no estaba levantado al 100%, pero era un maestro, un bodhisattva, porque para hacer algo tan magnífico, con un simbolismo tan profundo, no cualquiera lo puede hacer, ni siquiera artistas muy reconocidos lo pueden hacer. Entonces, no hay una documentación así, dijéramos, en esos años, ¿no? En el año 1500, que dijera que pertenece a una orden específica, pero muy probablemente sí perteneció a alguna orden, porque las obras que él hacía pues eran de mucho simbolismo
y eran muy magníficas, ¿no? Tal vez la técnica con mucha disciplina se pueda lograr, pero ya saber la interpretación simbólica y hacer cosas que no iban en la época, porque, por ejemplo, si nosotros encontramos la piedad de otros artistas, la vamos a encontrar diferente a cómo la hacía eh, Miguel Ángel. O si encontramos Moiséses que han esculpido otros artistas, ninguno lo vamos a encontrar con cuernos. Entonces, la pregunta que siempre se han hecho los investigadores es por qué tienen esa característica tan particular. Pero como ellos no tienen, como ya hemos dicho, el conocimiento interno, pues es obvio que no se explican, ¿va? Sí, muchas gracias. ¿Gustarías ahora presentarnos alguna otra escultura para conocer más el simbolismo, el significado de alguna otra obra que quisieras compartirnos? Sí, claro que sí, Miguel. Ahorita, por ejemplo, podemos hablar también de otra escultura de Miguel Ángel que se llama el David. Hablando un poquito sobre esta escultura, también fue mármol blanco de más de 5 metros de altura y pesa más de 5.000 kilogramos. ¿Te imaginas eso? Más de 5 toneladas. Y parece una escultura sencilla, ¿va? Esta escultura duró alrededor de unos 3 años, Miguel Ángel, en hacerla. Pero hay una cuestión interesante aquí. En ese tiempo que Miguel Ángel estaba haciendo esta obra, había un detalle con la casta gobernante, que eran los Medici. Ellos siempre, desde siempre, habían tenido el control de esa zona, ¿no? De Florencia y todas esas partes de ahí. Entonces, los querían derrocar y como símbolo del derrocamiento de los Medici, lo consideraron esta obra de Miguel Ángel como un acto de rebeldía hacia ellos. ¿Por qué? Porque la escultura representa al rey David, o sea, el rey David bíblico, pequeño, enfrentándose a Goliat. ¿Y cómo lo vence? Con una piedra, ¿no? Esa es la representación bíblica que representa en esa obra de escultura Miguel Ángel. Entonces, los Medici tenían mucho poder, se sentían invencibles, pero al final fueron derrocados. Quiere decir que, pues, el pueblo pudo más que ellos, ¿no? Pero, ahora, la representación interna de la obra, pues, no nomás se queda en eso, sino que simboliza algo más. El David pequeño simbolizando a la conciencia, a la esencia. El Goliat gigante está representando al ego o el cúmulo de yoes, ¿no? ¿Con qué se puede vencer a esa parte egoica que nos dice el maestro? Pues con la piedra. Y la piedra simboliza la energía creadora, la energía sexual. Trabajando con nuestra energía, nosotros vamos, con la ayuda de la Divina Madre, obviamente, erradicando esa parte egoica en nosotros, ¿no? Entonces la conciencia pequeñita y el maestro nos dice, más o menos tenemos un 3% de conciencia, ahí está. Derrocando con la piedra al gigante Goliat. Esa es la parte que yo he encontrado del simbolismo de esta obra maravillosa de, de Miguel Ángel. ¿Cómo ves? Muy interesante. En muchas esculturas, básicamente o principalmente en muchas esculturas griegas, siempre es común ver el miembro viril al descubierto, el falo visible. Esto, ¿qué significa, no? ¿Qué significa o qué significado le daba, no? A este símbolo. Ok. Normalmente los griegos, sus obras tenían que ver ellos con mucha estética. Ellos lo que buscaban que representar lo mejor posible la estética del cuerpo humano. Y para ellos representar el cuerpo humano desnudo no era algo de morbo, como se ve ahora, sino más bien representando la naturaleza del hombre, pero la estética del hombre. Por ahí en algunas esculturas o en algunas mm, pues pinturas, ¿no? También podemos ver el miembro viril
y pequeñito o así, pero también es un símbolo de que aunque sea un miembro viril, vamos a decir, de esas proporciones, su capacidad no está en el tamaño físico, sino también en la potencia interna que tiene la energía creadora. Entonces, eso también es lo que yo he encontrado en cuanto al simbolismo, que los griegos siempre buscaban mucho la parte estética, y la parte estética, mejor para ellos, la representación era pues esas figuras desnudas, ¿no? Tanto de hombres como mujeres, pero no vistas desde un punto morboso, como en la actualidad nosotros lo tenemos, sino más bien, mm, pues hasta lo miraban como algo sagrado, ¿no? El cuerpo y todo eso, la cuestión anatómica, es lo que yo he encontrado. Sí, evidentemente eran otros tiempos y otra forma de pensar. Hace poco escuchaba un problema que se había dado en alguna escuela, eh, que estaban incluso a punto de correr a la profesora de la escuela justamente de artes por mostrar esta imagen, por proyectar esta imagen de Miguel, del David, de Miguel Ángel, a su grupo de estudiantes como mera información, sí, como información nada más, ¿no? Para dar a conocer el tipo de arte griego, ¿no? Eligió algunas esculturas, perdón, algunas esculturas de Miguel Ángel, las eligió y las proyectó, y cuando pasó esta, pues bueno, ya sabrás, ¿no? El problema que se armó porque según estaba promoviendo la sexualidad, la pornografía, ¿no? Como bien dices, es una mente distinta a la de nuestros tiempos, que tendemos muchas veces a deformar y a vulgarizar lo que en otros tiempos fue sagrado, ¿no? Sí, normalmente en el mundo occidental nosotros manejamos una doble moral, porque ¿qué es lo que se enseña en todos los programas, muchos programas de televisión, de radio, ni mismo internet? Cuestiones dantescas, cuestiones muy degeneradas de la cuestión sexual. En cambio, una escultura de un artista tan reconocido en la historia, esta escultura de David, hablando en cuestión material, no cuesta 2 pesos, no cuesta, cuesta millones de dólares, es muy caro. Entonces, no cualquiera puede tenerla y no cualquiera puede ir a verla tampoco. Entonces, no es algo así, o sea, ¿por qué? Porque en ese tiempo, ya lo comentamos, la escultura de los griegos, la representación de los griegos, en este caso, pues Miguel Ángel no era griego, ¿no? Era italiano, pero ellos heredaron mucha cultura griega. Pues era sin el morbo y mirando la estética. Y Miguel Ángel pues iba más allá, iba más al simbolismo también, no nomás a que era un maestro diestro en la técnica de la escultura para moldear las piedras y todo, sino que también lo más importante es el mensaje trascendente que la persona que está debidamente preparada entiende cuando las divisa, cuando las ve, ¿no? Porque muchas veces podemos ir mucho a museos o a lugares así y estar como los artistas, ¿no? Como perdón, como los turistas, ¿no? Mirarlo todo, muy bonito y todo, tomando fotos, pero no sabemos qué significa. Y así lo podemos hablar en nuestra cultura también, en las representaciones eh, artísticas de los aztecas, de los mayas, de todas las representaciones de las culturas latinoamericanas, etcétera. Si no tenemos conocimientos previos, conocimientos sobre el ego, sobre la conciencia, conocimientos de esoterismo, etcétera, pues no entendemos qué es lo que quisieron representar. Lo miramos como algo X o algo bonito y ya. Sí, sí, claro. Y ahora hemos hablado, pues, nos has comentado algunas de las eh, piezas más importantes de Miguel Ángel. Sin embargo, ahora lo comentabas también aquí en nuestro país, en lo que fue lo, el Valle del Anáhuac, cuando florecieron las culturas de nuestros antepasados, ¿no? Eh,
antes de la conquista, no solo en lo que hoy es México, sino todo lo que fue Mesoamérica, también podemos ver, ¿no? La escultura, quizás una forma distinta, pero de alguna forma también querían transmitir un mensaje. Hay unas, me ha llamado la atención que existen unas cabezas que son muy conocidas, las famosas cabezas olmecas, y hay mucho debate, mucha discusión todavía hasta nuestros días sobre el origen de dichas cabezas, ¿no? Porque al menos en México, pues no, la gente que era de aquí nativa, pues no tenía esos rasgos fisionómicos o fisiológicos, parecido a las cabezas, ¿no? Ya que nos indican, pues, unos labios gruesos, cabezas anchas, más representativos quizás de una cultura africana, ¿no? Tú al respecto, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué dice la gnosis acerca de algunas piezas arqueológicas de nuestro pasado antiguo? Pero en este caso primero con las cabezas olmecas. Ok, muy interesante también esa parte, que nuestros antepasados pues obviamente también tenían esa parte o esa cuestión del arte, ¿no? En la cultura. Pues sí, la cuestión de los olmecas se dio en ese sur de México. Principalmente se conocen pues, en el estado de Veracruz y en el estado de Tabasco. Pero a lo que dice la antropología oficial, dice que la primera civilización que existió, no solamente en México, sino en toda Mesoamérica, ellos comentan que era la civilización olmeca, ¿no? Pero dan unos datos cronológicos que muchas veces no corresponden a las investigaciones que se han hecho después y todo esto. Y sí, como bien dices, la característica de esas cabezas olmecas pareciese que fueran como de raza africana. Y te comento que la antropología oficial no ha aceptado ese dato. Ellos dicen que no podría ser de África. Más sin embargo, tenemos un dato interesante ahí, porque también lo investigué, que hay unas palabras que se parecen o son iguales de, de los olmecas y de algunas tribus de África. ¿Y qué nos dice el maestro Samael al respecto del origen de la raza? ¿Dónde inició la raza? ¿En qué continente fue? Pues fue en el continente africano, ¿no? Como antes se llamaba, Grabounsí. En ese norte de África fue donde se inició todo esto. Y hay una relación ahí cuando estaba el México antiguo, que todo venía de la cuestión atlante, pues había una relación entre esos continentes, vamos a decirlo así, con este continente, ¿no? Pues lo que yo he encontrado es que hay mucha probabilidad de que, de que sean de origen africano o de origen atlante africano, porque en el lenguaje se ha encontrado que hay relación entre el lenguaje olmeca y el lenguaje de algunas tribus de África. Entonces nos queda claro de que si la fisionomía se parece, ahora el lenguaje también, pues, ¿qué más queremos para darnos cuenta de que venían de allá, ¿no? Otro dato interesante de los olmecas sería que, por ejemplo, el juego de pelota, que era una representación de los movimientos celestes y todo esto, la primera civilización que se conoce que lo practicó fueron los olmecas, no fueron los mayas, ni los aztecas, ninguna otra, los olmecas. Y correlacionándolo con los griegos, hay un relieve en Grecia que se llama el relieve de Físteros, donde también hay un tipo juego de pelota en Grecia. ¿Cómo ves, Miguel, esa parte? Esto es muy interesante porque eh, tanto
esta parte del nuevo mundo, como se suele llamar muchas veces, pues aparentemente no tenía conexión alguna, ¿no? Con estos otros países del otro lado del continente. Y esto me hizo recordar también aquel famoso Atlas griego y con esas representaciones que se han encontrado en algunos códices mexicanos del Atlanteotl, ¿no? Que es muy semejante la postura en que se encuentran ambos personajes, uno cargando el mundo y otro cargando una especie de agua o de río, ¿no? Yo creo que esto nos indica, nos hablan de que en el pasado existió una conexión, un tronco común entre ambas culturas, ¿no? Algunos dicen que fue la Atlántida, ¿tú qué opinas? Realmente sí existe evidencia de eso, existe evidencia de esa conexión que se ha tenido. Occidentalmente, el primer autor que habla sobre eso es Platón, que él habla sobre Critias. En ese libro de Critias menciona Atlantis, esa ciudad perdida, sumergida. Pero no solamente eso, o sea, lo que se ha comentado sobre los antepasados de aquí de Anáhuac, como bien dijiste, Atlanteot. Y Atlanteot no solamente era que cargaba el mundo, sino que se mira en el bajorrelieve de esa pintura, se ve como una bóveda celeste. Quiere decir que era más complejo todavía, o sea, más profundo el conocimiento que tienen en esa época los antepasados de Mesoamérica que los mismos griegos. Y eso es algo bien interesante, porque cuando se estudia la parte filosófica de los pueblos mesoamericanos, tiene una profundidad todavía superior a los griegos. Y eso es algo, pues, increíble, ¿no? Y lo podemos ver los dos bajorrelieves, tanto el de Atlanteot como el de Atlas, y nos vamos a dar cuenta de que hay más estudio y más profundidad todavía en el bajorrelieve de Atlanteot. Y también, otra cosa, hablando de eso, el relieve de Físteros que comentamos ahorita del juego de pelota ya ha sido conocer en Grecia, pero aquí en México había en México y en los países mesoamericanos se han encontrado más de 2000 canchas de juego de pelota. Se dan cuenta que había todavía más profundidad y más complejo esos conocimientos aquí en Mesoamérica. Sí, muy interesante esto que nos comentas. Entonces, como bien lo vamos viendo, sí existió ese tronco común, ¿no? Que muchos autores mencionan y en el cual pues se fue compartiendo de una el conocimiento. Y pues bueno, esto es muy interesante. Yo creo que son temas siempre muy profundos, muy amplios, que son difíciles de que los podamos abordar, ¿no? En un periodo de hora y media, 2 horas. Eh, y por lo tanto, pues bueno, vamos a ir, yo creo que dejando esta plática hasta ahora. Me gustaría si en una ocasión más adelante podamos nuevamente platicar y seguir con esto, ¿no? Porque me parece muy interesante, ¿no? Me gustaría que pudiéramos hablar un poco después del simbolismo que encierran algunas obras de arte que se encuentran en México, como el famoso calendario azteca, el dios Xochipilli, ¿no? La Coatlicue, que son esculturas realmente, ¿no? Quizás con otro nombre, pero al final son piedras talladas que transmiten una idea, un mensaje que vale la pena conocerlo, ¿no? ¿Cómo ves, Casiel? Y que como comentamos al inicio, realmente tomar el pilar del arte es muy amplio y muy profundo. Aquí todavía teníamos para hablar, por ejemplo, de estas esculturas de los Lamazu, de los toros androcéfalos de, de Nimru, de todo lo que es Babilonia,
de Persia, ¿no? Y, y algunas esculturas de Egipto, cuestiones de las esfinges, por ejemplo, de Egipto, los simbolismos, el simbolismo de la vaca sagrada, porque las cinco patas, todas esas esculturas que se han hecho en la India, por ejemplo, su relación, ¿no? Con los conocimientos esotéricos, el árbol de la vida. En México, como bien dijiste, el calendario azteca, que realmente no era azteca, sino era heredado por los toltecas a los aztecas, que tiene una inmensidad de conocimientos. Si pasamos 5 horas hablando del calendario azteca, no nos alcanza el tiempo, porque todo eso tiene que ver mucho con la cuestión cabalística, pero no cabalística hebrea, sino náhuatl. Y tiene más profundidad todavía la cábala náhuatl que la cábala hebrea. Es lo que yo he encontrado en otros temas, que a veces lo vamos dando por partes porque es muy profundo hablar sobre eso, porque es mucha información. Una vez dimos un tema que solamente hablamos de la parte central del calendario, una parte muy pequeñita, y duramos 2 horas ahí. Todavía faltaba hablar de lo demás, que es mucho. Entonces sí, Miguel, yo creo que por pronto sí acabamos en esto, pero déjame decirte que hay mucha tela de donde cortar, hay mucho, mucho, mucho más que hablar. Me quedé a la mitad del tema de la escultura y por cuestiones de tiempo, pues ya sabes que duraríamos mucho tiempo más para terminarlo, ¿no? Solamente para que los espectadores, los oyentes se den cuenta de que, pues sí, son temas muy amplios y que se requiere mucha investigación, estudio y ir reflexionando, ¿no? Porque es es mucho para hablar de estos pilares, demasiado diría yo. Sí, sí, muy bien, Jaciel, muy bien, muchas gracias por todos estos aportes que nos has regalado, nos has compartido, que eh, nos has llevado también a la reflexión, ¿no? Sobre este tema tan profundo que es el arte regio y sus distintas manifestaciones. Y bueno, para la gente que quisiera contactar contigo, bueno, sabemos que también realizas cursos virtuales o bueno, actualmente estás realizando un curso virtual, ¿no? Platícanos ya para ir finalizando cómo va este proyecto, cómo lo has vivido, lo has experimentado. Sí, actualmente ahorita estamos en un curso online que nos pidieron que hiciéramos por alguna persona por ahí y luego pues terminó contactándose personas de todos los países, ¿no? Tenemos por ahí un grupo de casi 140 personas, yo creo más o menos, donde hay personas de diferentes países. Y ahí hay personas que no conocen de Gnosis, como personas que apenas van conociendo, personas que ya tienen conocimiento un poquito más avanzado, instructores, de todo ahí. Y lo que hicimos al inicio del proyecto es pensar de que varios instructores puedan colaborar y dar puntos de vista y formas diferentes de entregar el mismo conocimiento, hacerlo de una manera más libre, no tanto de que sea una sola persona el que vaya llevando todo, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, por ahí, si las personas gustan y que quieran conectar el curso, pues ahí le pasamos nuestro número, que es, si lo pueden apuntar con la LADA más 52 281 86 93 147. A ese número nos mandan algún mensaje y por ahí le mandamos la información que se requiera. El curso es a las 7 de la noche, los días domingo. Normalmente tenemos esa hora. Puede cambiar por algunas circunstancias, sí, pero normalmente es eso, ¿no? Y es un curso que ya casi lleva 3 meses online. Le estamos dando un seguimiento. Pronto estamos planeando hacer otro curso, pero va a ser cuestión cabalística. Pero eso va a ser para personas que ya tengan pues más tiempo, ¿no? En el conocimiento y no va a ser tan público, dijéramos así. Y por ahí tenemos que hacer una buena investigación de varios meses para poder hacer ese curso que viene próximamente, que es lo que queremos. Eso es lo que le puedo comentar sobre esto. Muy bien, Jaciel, muchas gracias. Pues bueno, las personas entonces que quieran contactar a Jaciel para saber más de estos temas, para profundizar más en el arte o también para integrarse a sus grupos de estudio, pues bueno, ahí nos ha dejado Jaciel su número de contacto. Y pues bueno, desde aquí, Jaciel, te agradezco mucho tu tiempo, tu esfuerzo
tu preparación, tu experiencia que nos compartes en transmitir estos conocimientos que considero que son de mucha utilidad para todas las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, es así como llegamos al final de la tertulia de este día. Les agradecemos a todas las personas por haber llegado al final de esta plática, y como siempre los invitamos a la reflexión, a la meditación, al análisis, y también los invitamos a que se acerquen a las distintas escuelas gnósticas donde puedan ustedes recibir estas enseñanzas, ¿no? Y si en dado caso pues no existe esa posibilidad de asistir físicamente a una escuela o asociación gnóstica, pues bueno, aquí tenemos ya el contacto de Jaciel para que se puedan integrar a sus grupos. Pues bien, gracias nuevamente por su tiempo y hasta la próxima.